Buenas noches, este es el diácono Santiago Rosado de la iglesia de San Sebastián en Florida y vamos entonces a seguir con nuestra clase de San Mateo, pero antes de empezar vamos entonces a hacer nuestra oración para antes de leer la Sagrada Escritura. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra. Que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por los caminos de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. Bueno, ahora entonces vamos a dar comienzo a nuestra clase, ¿verdad? Que hoy vamos a tratar sobre el primer pilar de la iglesia, la proclamación del reino de Dios. Hoy comenzaremos con el capítulo 3 de San Mateo. Y en este capítulo se nos dará el primer pilar de la iglesia, ¿verdad? Que es la proclamación del reino de Dios. Por lo tanto, estamos entrando en el ministerio público de Jesús. Aquí encontraremos dos secciones. Como se acuerdan, les había dicho en clases anteriores que cada pilar tenía dos secciones. La primera es la narración que se encuentra en los capítulos 3 y 4, seguido del discurso evangélico en los capítulos 5, 6 y 7. Esto es lo que vamos a discutir en las próximas clases. En el capítulo 3, San Mateo nos va a dar dos grandes testigos que nos dirán quién es Jesús. Uno de los testigos se encuentra en la tierra y es San Juan el Bautista. El otro se encuentra en el cielo, que es Dios Padre y el Espíritu Santo. Lo que San Mateo está haciendo es desarrollar en este capítulo un caso como si estuviera en una corte a favor de Jesucristo, en donde nos da testigos y evidencia para comprobarlo. Este enfoque del material que nos presenta Mateo nos demuestra que él tiene al pueblo de Israel en su contra. Por lo tanto, él le necesita presentar la evidencia que él tiene sobre nuestro Señor Jesucristo. Vamos a comenzar entonces con el testigo terrenal, que es Juan el Bautista. Cuando leemos el capítulo 2, versículo 23, al capítulo 3, versículo 1, hay un salto de 30 años. Porque los evangelios no están interesados en darnos una biografía. Mateo no está interesado en narrarnos historias de infancia y la vida oculta de Jesús en Nazaret. Mateo no está interesado en esta fase de la vida de Jesús. Por lo tanto, él salta inmediatamente al ministerio público de Jesús. Este ministerio público es introducido por el último gran profeta de la antigua alianza, San Juan el Bautista. En el versículo primero del capítulo 3 se nos dice: en aquel tiempo se presentó. Esto significa
que apareció públicamente, ¿verdad? Juan el Bautista ha estado viviendo en el desierto por todas estas décadas. Mateo lo presenta como el nuevo Elías. Por favor, vean otra vez la conexión entre un personaje del Nuevo Testamento con uno del Antiguo Testamento, como hablamos la clase pasada. Cuando Juan el Bautista sale del desierto, empieza su misión exactamente de la misma manera como lo hizo Elías, predicando contra el rey y el país, desafiando a todos para que regresen a Dios. Juan el Bautista no se intimida por el estatus social de las personas. Él lleva su mensaje de arrepentimiento tanto a un miembro prominente del Sanedrín como a cualquier persona común y corriente. Arrepiéntanse, que está cerca el reino de los cielos, nos dice en el versículo 2. Nos preguntamos por qué Juan el Bautista empieza con la palabra arrepiéntanse. Empecemos primero por ver en dónde Juan el Bautista está predicando. Y está predicando en el desierto de Judea, ¿verdad? Veamos este mapa de Israel en los tiempos, ¿verdad? De los dos reinos, ¿verdad? Al oeste del río Jordán, el río Jordán se encuentra aquí, ven esta línea que sigue aquí, que se extiende desde el mar de Galilea hasta el mar Muerto, ¿verdad? Y entonces, y sigue todo esto aquí hacia el norte, ¿verdad? Pero aquí, como vemos, el oeste de Israel está delimitado por el río Jordán y al este por el mar Mediterráneo. Vemos al reino del norte, ¿verdad? Que es el reino de Israel, y al reino del sur, que es el reino de Judá, ¿verdad? Y vemos a Jerusalén, que está básicamente en el medio. Teniendo estos puntos de referencia en nuestra mente, nos podemos este mapa imprimirlo en nuestra mente, ¿verdad? Y de esa manera uno puede, cuando lee la Biblia, cuando habla de diferentes sitios, puede tener una idea general, ¿verdad? Vamos a poder entender que toda la región que está más allá del Jordán, toda esta área, ¿verdad? La llaman Transjordania. Donde Juan el Bautista está predicando está al sur de Judea, ¿verdad? Que colinda con el río Jordán. Juan el Bautista está predicando y bautizando en un lugar muy especial, ya que fue aquí, donde Josué condujo al pueblo de Israel a través de Transjordania, ¿verdad? Él cruzó el río Jordán, ¿verdad? El río Jordán, y entró a la tierra prometida. Como vemos, es un lugar muy importante y especial. A esta área se le llama el desierto, ya que en los tiempos de Juan el Bautista era un lugar muy árido. Hoy en día no es así, ya que con los nuevos sistemas de irrigación, la nación de Israel ha convertido muchas áreas desérticas en áreas fértiles. Esto es fascinante lo que la tecnología puede hacer en estos días, ¿no? Juan el Bautista era una persona muy privada y de oración. Él era un contemplativo. En el versículo 4 lo describen como un hombre que llevaba un manto hecho de pelos de camello, con un cinturón de cuero en la cintura
y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Lo que se nos describe aquí es que es el manto de un profeta. Esta era de la manera como Elías estaba vestido. Así se nos describe en el primer libro de Reyes, casi idéntico. En cuanto a los saltamontes, no crean que eran animales, sino que eran una especie de semillas bastante duras, ¿verdad? Juan el Bautista era vegetariano, así como cualquier persona que vivía en el desierto. Por lo tanto, la descripción de Juan el Bautista es la misma que la de Elías. En Mateo 11:14, Jesús nos dice, y si ustedes están dispuestos a aceptarlo, él es Elías que debía de venir. Vemos que la conexión entre Juan y Elías es muy fuerte. Mientras más conozcamos al Elías del Antiguo Testamento, entenderemos mucho mejor a Juan el Bautista, porque Elías es uno de los personajes más importantes de la Biblia. Los dos grandes testigos de la antigua alianza eran Moisés y Elías. Moisés representaba la ley y Elías a los profetas. Por eso fue que fueron los que se le aparecieron a Jesús en la transfiguración en el monte Tabor. Se nos presenta a Juan el Bautista como el más importante y el último de los profetas. Como vimos con José de Nazaret, no necesitamos muchos detalles sobre San Juan el Bautista si entendemos que viene en el espíritu y el poder de Elías. Por lo tanto, también sabremos cuál es su misión una vez que lo comparemos con Elías. En esta región de Israel se encontraban las comunidades de Corán, ¿verdad?, donde se estaban escribiendo la Sagrada Escritura en los pergaminos. Estos fueron los que se encontraron los pergaminos del Mar Muerto, ¿verdad?, a unos años atrás. Ya que en Israel en ese tiempo había caído en el pecado de apostasía, o sea, que habían renegado de Dios y no estaban preparados para la llegada del Mesías, esta comunidad se formó. Es por eso que en este tiempo varios grupos de israelitas estaban tratando de presentar la vocación de Israel. Quiero aclarar que es mucho mejor llamarlos israelitas en vez de judíos, ya que puede prestarse a una confusión. Los judíos eran los habitantes de Judea. Los samaritanos no eran judíos, eran israelitas. ¿Se acuerdan que fueron las 10 tribus que los asirios se llevaron, ¿verdad?, cuando conquistaron el reino del norte en el año 722, ¿verdad? Y entonces los asirios mezclaron los israelitas con otras personas y entonces los trajeron, y por eso los samaritanos eran una raza mezclada y por eso no se llevaban con los judíos, ¿verdad? Por lo tanto, en esa época había alrededor de 10 diferentes grupos. No los quiero llamar sectas, ya que la palabra secta tiene una connotación negativa y ellos, todos estos grupos, repito, a su manera, estaban tratando de presentar la vocación de Israel. Estaban tratando de llevar otra vez el pueblo de Israel a lo que debían de ser. En Corán estaban viviendo una vida bastante radical y austera. Algunos eruditos bíblicos creen que Juan el Bautista era miembro de esta comunidad de Corán, pero esto no se ha podido probar hasta el momento. Sin embargo, la manera en que predica Juan se asemeja muchísimo al pensamiento que tenía y practicaba esta comunidad de Corán. Los fariseos eran un grupo exclusivo que se aisló de todo el resto del pueblo, por lo cual lo llamaban separatistas, ¿verdad? Ellos no querían ligarse con nadie para no ser impuros, ¿verdad? Los saduceos
eran los fundamentalistas, estos eran los sacerdotes que servían en el templo. Como habíamos dicho anteriormente, todos estos grupos tenían como meta la intención de preservar la misión y vocación de Israel. Sin embargo, Israel era un desierto, espiritualmente hablando, en el momento en que vino Juan el Bautista. Como se acuerdan, la descripción que da Isaías en el capítulo 40, ¿verdad?, de Juan el Bautista, dice: una voz grita en el desierto, preparen el camino al Señor, enderecen sus senderos. Al leer este pasaje, entonces podemos entender la misión de Juan el Bautista. Aunque Mateo simplemente nos da un verso nada más. Esto significa que Israel es un desierto, como habíamos dicho anteriormente, espiritualmente hablando, y tienen un gran problema con Dios. De la misma forma que hoy en día están las sociedades occidentales, incluyendo en la que vivimos, ¿verdad?, y el mundo en general, pues son un desierto espiritual al rechazar a Jesucristo, abrazando todo tipo de inmoralidad. En este desierto aparece una voz que es poderosa, clara y pura. Es sagrada y corta, como una espada de doble filo. Si la escuchamos, nos hace provecho. Y si no la escuchamos, nosotros somos los que perdemos, ¿verdad? San Juan el Bautista es un hombre que nunca traiciona sus valores morales. Él siempre dice la verdad sin adornos. Por eso es que la imagen que se utiliza para describir la palabra de Dios es la espada. En aquella época, todo hombre llevaba consigo una espada corta en una vaina de cuero. Este instrumento tenía múltiples usos, desde matar a un animal, descuartizarlo, cortar la carne y los vegetales que se utilizaban para hacer la comida. Hoy en día el equivalente sería una navaja suiza. Por lo tanto, no pensemos en la espada solamente como un instrumento de guerra, ya que la espada tenía tantos usos. Generalmente tenía ambos lados afilados, ya que uno no se podía dar el lujo de tener una espada sin filo. Por esto se consideraba la espada como la mejor imagen para describir la palabra de Dios, que puede atravesar el alma y el espíritu. Esta era la función de la voz poderosa y pura de Juan el Bautista. Era pura porque era el resultado de una vida de oración. Viene de una vida de contemplación y está en comunión con Dios, exactamente como Elías en el primer libro de los Reyes. Por eso era muy importante la conexión entre Juan el Bautista y Elías. Elías era un hombre del desierto y un hombre de oración también. Él sufrió muchísimo en manos del rey y de su esposa. Él vivía en el reino del norte, ¿verdad?, de Israel, en aquella época, donde reinaba el rey Ahab y su esposa Jezabel. Fíjense que aquí se nombra a la esposa del rey, lo cual no se acostumbraba en el reino del sur, en Judea, como habíamos discutido en la clase anterior. Sin embargo, aquí estamos hablando del reino del norte, que era un reino apóstata, o sea, que no seguía las leyes del Señor. Elías sufrió mucho debido a que el rey y su esposa habían sumergido a su reino en prácticas idólatras. Adoraban otros dioses. Asimismo, Juan el Bautista va a sufrir mucho en manos de Herodes y su esposa ilegítima, quien había sido la esposa de su hermano. El decirle la verdad a esta pareja le iba a costar la vida a Juan el Bautista.
Vean el paralelismo de estos dos hombres santos. Elías pensó que había fracasado como profeta cuando la reina Jezabel lo mandó a matar y él tuvo que huir al monte Horeb o Sinaí, ¿verdad? Y antes de llegar al monte Sinaí, cuando estaba escapando, él le dijo a Dios: quítame la vida, que yo no valgo más que mis padres. Dios, al contrario de matarlo, le envió un ángel, quien le dio instrucciones y lo ayudó a continuar su misión. Esa es la escena donde el ángel lo despierta y le dice, le tiene un guisado y agua y dice, come y bebe. Y él come y bebe una vez y se acuesta a dormir. Lo despierta otra vez y dice, come y bebe, que tu camino es largo. Y él come y bebe por segunda vez. Y después de eso pudo caminar 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de Dios, el monte Horeb, ¿verdad? O sea que con la fuerza de aquel alimento, ¿verdad? Él pudo llegar. Eso lo encuentran en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19. Juan el Bautista, quien es el Elías del Nuevo Testamento, también creyó que había fallado. En el capítulo 11 de Mateo, él le envía un mensaje a Jesús diciéndole, ¿eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro? Con esto Juan le quería decir a Jesús, después de todo yo fui quien anunció tu llegada y tú no eres lo que yo anuncié, ¿verdad? Entonces Jesús le revela a Juan otro aspecto de su misión que él tiene, ya que Juan el Bautista había proclamado que Jesús venía como el juez de Israel, el que venía a juzgar, a tumbar cabeza, como uno dice, ¿verdad? Pero la misión de Jesús era primero una misión de misericordia y después una de juicio, ¿verdad? Fíjense que en el Antiguo Testamento, en el monte Sinaí, fue Dios Padre quien le reafirmó a Elías su misión. El Elías del Nuevo Testamento, que es Juan el Bautista, recibió reafirmación de su misión por Dios Hijo durante su ministerio, ¿verdad? Fue que Jesús le dijo a él, váyanle y díganle a Juan que los ciegos ven, que los cojos caminan, que los sordos oyen, ¿verdad? Para que él viera que él era el Mesías, ¿verdad? Y él venía a traer misericordia primero, ¿verdad? Fíjense que cuando comparamos estos dos personajes, aprendemos mucho de ambos, ¿verdad? Por eso es importante estas comparaciones entre personajes del Nuevo y del Antiguo Testamento. Vamos a ver ahora qué nos dice el profeta que vivió antes de Juan, ¿verdad? Este fue el profeta Malaquías. Y Malaquías dice, en el primer versículo del capítulo 3, dice, miren, yo envío mi mensajero a preparar el camino delante de mí. Este es Dios, Padre, diciéndonos que enviará a alguien a Israel antes de que su hijo sea enviado. Sabemos que en la Biblia la palabra mensajero significa un ángel. Por lo tanto, otra manera en que podemos describir a Elías en el Antiguo Testamento y a Juan el Bautista en el Nuevo Testamento es como el ángel del Señor. Esto es muy importante saberlo, porque cuando leemos el Antiguo Testamento, especialmente el libro del Génesis, encontramos que cada vez que el ángel del Señor aparece, inmediatamente después se presenta a Dios. Vemos en este corto pasaje del Evangelio de Mateo que una vez que el ministerio de Jesús es presentado, es revelado, Jesús se manifestará como Hijo de Dios en su bautismo, ¿verdad? Cuando se abren los cielos
y baja el Espíritu Santo en forma de paloma y se oye la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado, ¿verdad? Vean la conexión de la aparición del ángel del Señor con la visita y manifestación inmediata de Dios. Sigue Malaquías diciendo, de pronto entrará en el santuario el Señor que buscan. Fíjense, en el Evangelio de Mateo vemos que Jesús se presenta súbitamente y de inmediato hay una manifestación en los cielos durante su bautismo, donde se manifiestan Dios Padre y el Espíritu Santo. Luego, más tarde, en su ministerio, él también se manifestará en el templo de Jerusalén como Hijo de Dios, ¿verdad? Cuando saca a los cambistas. Dice, no hagan en la casa de mi padre, no es casa de ladrones, ¿verdad? Y sigue diciendo Malaquías, el mensajero de la alianza que tanto desean, mírenlo entrar, dice el Señor Todopoderoso. Jesús es el ángel de la alianza, de la nueva alianza. El segundo verso nos dice, ¿quién resistirá cuando Él llegue? ¿Quién quedará de pie cuando aparezca? Será fuego de fundidor, blanqueador de lavandero. Fíjense, estos son métodos muy fuertes de purificación, ¿verdad? Que lo están siendo comparados cuando venga Jesús a purificarnos a nosotros, ¿verdad? Dice, se sentará como fundidor a refinar la plata. Refinará y purificará como plata y oro a los levitas. Y ellos ofrecerán al Señor ofrendas legítimas. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y Jerusalén, como en tiempos pasados, como en años remotos. Noten que en el presente esas ofrendas no son aceptables. ¿Por qué? Porque están ellos viviendo en un estado de apostasía, ¿verdad? Por lo tanto, hay que tener claro que nada de lo que uno hace es aceptable ante Dios cuando uno no está en sintonía con su voluntad, cuando uno vive en pecado, cuando nuestras vidas están dedicadas a todo lo mundano y no estamos en comunión con Dios. Tenemos entonces a Juan el Bautista, que es el ángel del Señor. Él le dice a todo aquel que viene a él, arrepiéntanse, que está cerca el reino de los cielos. Nosotros hemos oído esta expresión muchas veces, pero tal vez no sepamos lo que Juan quiere decirnos con ella. Lo que él no quiere decir es, lo que él nos quiere decir es que debemos prepararnos rápido, ¿verdad? Porque está cerca. Esa es la palabra cerca. Porque el reino de los cielos es la manifestación y la presencia del poder de Dios que se va a hacer presente entre nosotros. Jesús está llegando y se va a hacer presente en esta área, ¿verdad? Se va a unir a Juan el Bautista para que lo bauticen. Vean cuán poderosa es esa aseveración de Juan el Bautista. Arrepiéntanse que estás cerca del reino de los cielos. En otras palabras, Juan el Bautista le está diciendo que este es un mensaje al que deben darle prioridad porque está cerca, que significa muy próximo, inmediato, urgente. No tienen toda la vida para prepararse, ¿verdad? Solamente un hombre con la santidad comparable a la de Elías podía ser el recipiente de este mensaje. Solo él era capaz de mantener su mensaje en toda su pureza y poderío. De esta manera lo supo comunicar a tal nivel que haría que miles de personas se bautizaran.
El mensaje de Juan el Bautista era tan convincente que era como una espada que atravesaba lo más profundo del alma de las personas, atravesando los corazones de la persona, porque la palabra de Dios es en realidad cortante. ¿Qué queremos decir con esto? Fíjense, cuando nosotros la escuchamos, la palabra de Dios, debemos sentirnos incómodos, porque algo dentro de nosotros debe de cambiar. Y a nosotros usualmente los seres humanos no nos gustan los cambios, ¿verdad? Si nosotros escuchamos la proclamación de la palabra de Dios y su explicación en una homilía, y solamente esto nos hace sentir bien, pero seguimos viviendo de la misma manera que el día anterior, sin cambiar, eso quiere decir que verdaderamente no escuchamos ni asimilamos el mensaje. Quiere decir que la palabra de Dios nos entró por un oído y salió por el otro. Cuando Juan el Bautista predicaba, mucha gente acudía para escucharlo. Venían de muchas partes de Israel. En el versículo 5 se nos dice, acudían a él de Jerusalén, de toda Judea, de la región del Jordán. Hacían bautizar por él en el río Jordán, confesando sus pecados. O sea, que esta región del Jordán es lo que llamamos Transjordania, ¿verdad? Que al oeste del río. Esto significa que Samaria también estaba incluida y probablemente también Galilea. Confesando sus pecados. Fíjense, desde tiempo inmemorial se entiende que si la persona cambia de manera de pensar y de actuar de su manera negativa, tiene que reconocer lo malo que ha hecho. Tiene que ponerse en las manos de Dios y pedir perdón. Si después de confesarnos y pedir perdón volvemos a portarnos mal y a cometer la misma falta, verdaderamente entonces no nos hemos arrepentido. Lo que Juan estaba pidiendo era un verdadero arrepentimiento, un cambio de vida. En otras palabras, una transformación. Lo que en griego se llama metanoia. Es cuando la persona hace un giro de 180 grados, ¿verdad? Y va en la dirección opuesta a la que hasta este momento ha seguido. Que no es la que le lleva a donde Dios, ¿verdad? Ahora, si volvemos al capítulo 40 de Isaías, la imagen que él usa para preparar el camino del Señor es una imagen muy antigua. Porque en la antigüedad, cuando un rey iba a visitar un área, como no había carreteras, a la gente se le pedía que rellenara con tierra las hondonadas del camino, sacando esta tierra de los montes, ¿verdad? Y de esta manera el rey tenía una carretera nivelada, porque bajaban los montes, los nivelaban y llenaban las hondonadas o los valles, ¿verdad? Y por lo tanto el rey tenía una carretera nivelada y derecha cuando fuera a visitar a su gente. Mateo utilizó esta imagen de Isaías 40. La usa para indicarnos que los montes simbolizan nuestros falsos orgullos, nuestra arrogancia y nuestra resistencia a Dios. Es en donde tiene que ser rebajado, ¿verdad? El materialismo, el egoísmo y todo lo negativo que nos mantiene alejados de Dios. Los valles simbolizan las cosas que nos mantienen alejados de Dios, como nuestra incredulidad, nuestra falta de confianza en el Señor, todos los demás obstáculos que tienen que ser nivelados, rellenados, para que cuando el Señor venga, encuentre un camino directo a nuestras almas. Ese es el mensaje y es uno muy poderoso, ya que verdaderamente puede cambiar la vida de las personas.
todas estas personas que iban donde Juan estaban siendo bautizadas, ¿verdad? En aquel entonces, el ser bautizado significaba que estaba siendo sumergido en el agua por la cabeza, ¿verdad? Esto simbolizaba que estaba muriendo a su antigua manera de vivir. Era una demostración pública de que sus antiguos hábitos estaban muriendo. El salir del agua simbolizaba que estaba empezando una nueva vida. Esto es la base de la enseñanza de San Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 6. Es en donde, al ser sumergidos, morimos con Cristo y al salir, resucitamos con Él. En los tiempos de Jesús, este bautismo era considerado como una decisión que se tomaba para cambiar su vida, la vida de la persona. Jesús toma este bautismo y lo eleva a un nivel superior y más santo. Solamente Jesús podía engrandecer este bautismo. Sin embargo, para los judíos era un ritual de limpieza, una limpieza muy importante, ya que estaban decidiendo seguir las enseñanzas de Dios, ¿verdad? Y dejar sus antiguos caminos llenos de pecado. Fíjense, y todo esto iba muy bien con Juan el Bautista, predicando y bautizando a las personas, hasta que aparecieron los líderes religiosos judíos. Se nos dice que llegaron los fariseos y los saduceos, esto en el versículo 7. Estos eran los dos grupos más importantes en el Sanedrín. No se nos dice por qué ellos fueron donde estaba Juan el Bautista, pero la reacción de Juan a la llegada de este grupo nos da una idea de sus intenciones. Juan les dice: raza de víboras, ¿quién les ha enseñado a escapar de la condena que llega? Fíjense, esto es un cambio de dirección de 180 grados de Juan. Juan ha estado invitando a la gente a que venga a donde él para que se arrepienta y cambien sus vidas. ¿Por qué de momento rechazaría él a un grupo? ¿Por qué? Porque él sabe que ellos no están allí para bautizarse, sino para cuestionarlo. ¿Quién eres tú? ¿Quién crees que eres tú? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás bautizando? ¿Quién te dio esta autoridad? ¿Verdad? Mateo no nos explica esto en su evangelio, pero Juan el Evangelista sí lo hace en el suyo. Toda esta confrontación entre Juan el Bautista y los fariseos no la encontramos en Mateo. Al leer el Evangelio de San Juan es que podemos entender la reacción de Juan el Bautista que se describe en el Evangelio de San Mateo. Mateo nos está diciendo aquí que él no cree que este grupo de personas, refiriéndose a los fariseos y saduceos, sean capaces de cambiar sus vidas. La razón por la cual Juan da esta respuesta es porque el Evangelio de Mateo fue escrito después del año 70 después de Cristo. Para poder entender estos pasajes, tenemos que tener en cuenta el hecho de cuándo se escribió el Evangelio, ya que cuando estaban en el poder los fariseos, los saduceos y los escribas, fue cuando se destruyó el templo, así como también la ciudad de Jerusalén y toda la nación de Israel. Es por eso que en el Evangelio de Mateo a estos hombres los llaman una raza de víboras. Esto lo entenderemos mucho mejor en los capítulos 7 y 15, cuando se vaya acumulando la evidencia de la malicia de estos hombres. Por favor, no malinterpretemos esto como una aseveración antisemita, ¿verdad? Este es un error que muchas personas han hecho al leer el Evangelio de San Mateo, debido a la respuesta negativa hacia estos líderes religiosos. Esto ha sido una excusa para muchos cristianos para que a través de los siglos
discriminar a los judíos por muchas razones y hasta perseguirlos. Esto es completamente erróneo. Mateo es un judío. Él está escribiendo a los judíos. Él está tratando de convencerlos de que Jesús es el Mesías judío. Por lo tanto, Mateo no está tratando de menospreciar a los judíos. Él solamente está tratando de señalar a quienes fueron responsables de la destrucción del pueblo de Israel. Y con esto vamos entonces a dar por terminada la clase de esta noche. Vamos entonces a hacer nuestra oración final para terminar nuestra clase. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios los bendiga, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga y que pasen buenas noches.